Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran ustedes? Dios les bendiga. Me da gusto volver a estar con ustedes. Quiero enviar unos saludos afectuosos hasta Mazatlán, donde nos está viendo allá Flor, nos está viendo Emma. Gracias por estar con nosotros conectados. Un abrazo también a la gente que está en Mazatlán, a Carlos, a su esposa Jessie. Gracias por estar conectados con nosotros. Un abrazo también para mis hermanos allá en San José, California, Alejandro y Mauro Venegas, a Carlos Cupido que está en Dallas, Texas, y a mi prima Verónica que está allá en Canadá, en Ontario. Gracias por estar conectados con nosotros. Dios les bendiga. Vamos a iniciar hoy nuestra enseñanza. Yo soy el pastor Luis Armando Sánchez y tengo el privilegio de parte de nuestro Padre Celestial el poder compartir un momentito con ustedes la palabra de Dios que nos puede ayudar a edificarnos y a comprender cuál es nuestro propósito de vida en este lugar llamado tierra. El Señor nos ha hablado siempre que nosotros no somos ni pertenecemos a esta tierra. Nosotros pertenecemos a una patria celestial llamado la Nueva Jerusalén, que está próxima a establecerse en la tierra. Así que nosotros no somos terrícolas, somos cielícolas. Ahora también queremos hablar acerca de la palabra. Ayer nos enfocamos un poquito en relación a lo que es la tipología de la cual habla la Biblia, la manera en que nosotros tenemos que comprender el Antiguo Testamento para poderlo aplicar en el Nuevo Testamento. Podemos ver la confirmación del Nuevo Testamento en las figuras que ocurrieron de manera literal en el Antiguo Testamento. Para nosotros es muy importante el establecer que nosotros no podemos desechar la ley mosaica o la ley del Antiguo Testamento, porque el mismo Pablo le aconseja y le dice a Timoteo que hay una manera muy legítima de establecer o de hablar o de comprender la antigua ley, a pesar de que nos encontramos en el periodo de la gracia con nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hay una manera legítima de aplicarla, y esta es entendiendo que la parte literal que se vivió en el Antiguo Testamento tenemos que aplicarla de una manera espiritual en el Nuevo Testamento. Y de ahí vamos a partir para la enseñanza de hoy. Ayer hablábamos que la Biblia, desde el principio de la palabra de Dios, nos enseña algo interesante. Dios tiene un motivo desde el principio de los tiempos, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene un principio muy importante: establecer su casa, establecer el lugar de su reposo, establecer y edificar el lugar para que nosotros vivamos y habitemos juntamente con Él, siendo parte completa de esa casa. Dice la palabra de Dios que nosotros somos piedras vivas que estamos siendo edificadas para poder establecernos como una casa espiritual para donde habite y repose nuestro Padre para siempre. Decíamos ayer en el libro de los Efesios, capítulo 2:20, que hay una palabra muy interesante que dice que si estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Bueno, el apóstol Pablo nos está hablando que somos parte de ese fundamento, que somos parte de esa edificación que está siendo establecida. Entonces somos edificados sobre el fundamento de lo que está hablando el apóstol Pablo, y dice que tenemos que estar establecidos también en el fundamento de los profetas. Los profetas están hablando siempre del advenimiento del Mesías, de la salvación en un día y del establecimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas para poder nosotros ser edificados y ser parte de esa edificación que el Señor está hablando para nosotros y para Él mismo. Entonces dice, edificados por el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, nosotros no hablamos ni pensamos que podemos ser, como predican los libros de autoayuda, que primero quiérete tú y después ya las cosas, tú puedes querer a los demás. Para nosotros no es así. Para nosotros es decir, establecer y amar primeramente a Dios para que de su amor salga a los demás. Entonces nosotros de lo que estamos hablando aquí es que dice que la piedra sobre la cual tenemos que ser edificados es Jesucristo. Cuando el edificio está levantado y no hay una piedra angular sobre la cual se edifique, valga la redundancia, un edificio,
Sin esa piedra angular el edificio se viene abajo, siempre, inevitablemente. Y tenemos que estar entendiendo que nosotros tenemos que estar edificados sobre la piedra angular que es en Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, dice la palabra, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, estamos creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también somos juntamente edificados para una morada de Dios en el Espíritu. Es decir, tú estás siendo edificado para poder albergar dentro de tu espíritu y dentro de tu persona a Dios mismo, empezando por Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y por mí se entregó. Entonces lo que estamos entendiendo es que nosotros estamos muertos a la vida de pecado y que estamos vivos ahora en una vida que Dios nos regaló, porque intercambió nuestro sitio que nos correspondía en el monte del Calvario. Ahí es donde tenemos que estar nosotros muertos, crucificados, pero Él tomó nuestro lugar para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia, vida eterna. Un saludo a Toño Azuara, no sé si estás trabajando en Playa del Carmen, pero un abrazo también. Edgar, qué bueno que eres tú el que estás ahí acomodado y con tus papás seguramente. Un abrazo para ustedes. Entonces, aquí el apóstol Pablo en esta palabra está usando inicialmente un lenguaje tipológico acerca de lo que es el templo. Usa la palabra edificados. Ahora, esta palabra o este verbo edificar se debe entender en el sentido espiritual. Así como en el Antiguo Testamento se hablaba de una edificación que constantemente se menciona en un sentido literal, asimismo en el Nuevo Testamento hay una edificación, pero ya dentro del orden espiritual. Entonces, así como en el Antiguo Testamento se edificaba la casa de Dios, la casa física, empezando por Betel, después fue el tabernáculo, después fue el templo y el segundo templo. Estamos esperando el advenimiento del tercer templo físico. También en el Nuevo Testamento se habla de la edificación de un templo para morada de Dios en el Espíritu, es decir, en el que estamos tú y yo siendo morada individual, pero como iglesia de Cristo. No estoy hablando del Mundo de Fe Cancún Sur, somos una congregación nada más, pero la iglesia de Jesucristo es la iglesia global de todos aquellos que creen en Cristo Jesús, y nosotros todos juntos, individualmente pero juntos, también estamos siendo edificados para ser una morada de Dios en el Espíritu. Pablo dice aquí que para ser un templo santo en el Señor, dice él, yo edificaré mi iglesia. Ahora, Jesucristo realmente es el Hijo de Dios. Dios hablaba, ¿verdad?, en un momento dado que David no podía edificar la casa del Padre. Entonces le dijo, tu hijo Salomón es quien va a establecer y edificar el templo de Dios. Y literalmente sucedió que el hijo de David edificó el templo, que tardó 40 años en ser levantado ese templo. Entonces, nosotros hablamos que el verdadero hijo de David es Jesucristo. Acordémonos que cuando él pasaba y le gritaban, hijo de David, ven y socórrenos, hijo de David, ven y sálvanos, hijo de David, ven y alívianos. Entonces, sánanos, cúranos, ¿verdad? Y entonces el verdadero hijo de David ya no es el tipológico o la figura que estaba en Salomón. Hablemos que Salomón, la palabra Salomón significa paz. Entonces era el rey de paz. Jesucristo es nuestro rey de paz. Entonces, de manera en que la edificación del templo en el Antiguo Testamento es una figura de la verdadera edificación que estamos viendo el día de hoy a través de nuestras vidas y de todo aquel que cree en Jesucristo. Entonces podemos constatar que en 2 Corintios 6:16 la palabra de Dios nos dice, o Pablo está hablando y dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios. Nosotros tenemos este templo de parte de Dios, y que no somos de nosotros mismos, es decir, que pertenecemos a Dios y pertenecemos a su casa, es decir, somos propiedad de ellos. Todo aquel que compra una casa es propiedad suya. Nosotros que estamos siendo edificados somos propiedad de Él hasta que termine la edificación para compartirla con el Padre. Y dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo,
habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, teniendo esta confirmación de la palabra, ahora podemos entender exactamente que el propósito o el motivo que Dios tiene para nosotros y para nuestras vidas tiene que ver con el deseo de tener para sí o para Él mismo una casa en la cual Él se puede incorporar para que Él pueda vivir, que Él pueda reposar, porque dice, este es el lugar de mi reposo, es decir, la casa que está siendo edificada a través de nosotros, de nuestras vidas y de nuestra iglesia, ¿ok? Entonces, ese lugar es en el cual Él puede expresarse y también allí puede establecer su reino. Ahora, ¿cómo se expresa el Padre actualmente? Se expresa a través de la iglesia. La iglesia es el medio que Dios ocupa o que Dios usa para que Él pueda ser manifestado. ¿Cómo se manifiesta? A través del derramamiento de su Espíritu Santo, y que su Espíritu Santo provoque un ambiente en el cual la manifestación de la palabra profética, palabra de sabiduría, don de lenguas, interpretación de lenguas, don de ciencia, don de fe, palabra profética, todo este tipo de cosas se manifiestan dentro de una iglesia que hasta hoy hemos visto que es difícil que se pueda ver dentro de una iglesia, pero cuando tú permites que el Espíritu Santo se derrame sobre tu vida, tú vas a poder encontrar que dentro de ti el propósito de Dios puede verse completo y que empiece a establecerse su reino desde tu vida. Es decir, tú eres parte activa, tú eres parte determinante para que el reino de Dios se expanda, para que el reino de Dios crezca y el reino de Dios se edifique en un edificio más grande y más fuerte en el que pueda habitar Dios. Ahora, te digo algo, nosotros podemos edificar como iglesia un templo, sin embargo, dice que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Bueno, pero sin embargo Dios dice que Él está haciendo una promesa para nosotros de poder compartir y de vivir una morada juntamente con Él. Ahora, nosotros vemos que en el libro de Éxodo, ahí podemos encontrar el motivo de la casa de Dios. Primeramente empezamos hablando que en Betel, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, vemos que Jacob viene huyendo de su hermano Esaú y en un lugar que se llamaba Beerseba, ahí él tuvo sueños, se acostó, puso una piedra y sobre ella se recostó como si fuera una almohada y soñó que había una escalera que tocaba la tierra y que llegaba hasta el cielo, y en la punta del cielo estaba sentado en su trono el Padre Celestial, y veía que ángeles subían y bajaban a través de esa escalera. La escalera en sí representa a Jesucristo, porque Jesús es la vía para llegar al Padre. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí, dice el Señor Jesús. Por lo tanto, esa escalera al cielo es Jesucristo mismo. Y entonces, cuando él despierta de haber pasado esa noche y de haber tenido ese sueño, dice, Dios mío, yo no sabía qué lugar tan terrible es este. Este es la puerta del cielo. Aquí esta es casa de Dios y puerta del cielo. Y entonces ese lugar desde entonces se llamó Betel. La palabra Betel significa casa de Dios. Y entonces desde ahí podemos ver que el motivo primordial de tener un pueblo santo para Él es construir una casa. Ahí solamente se puso la primera piedra, que simboliza la piedra angular de la casa de Dios. Ya después en Éxodo vemos que Dios le da ciertas instrucciones a Moisés de cómo construir y de cómo levantar el templo. Y entonces, el tabernáculo, todavía no había templo, y le da ciertas instrucciones con respecto a cómo y de qué tendría que estar levantado ese templo, porque está hecho de un tipo de grapas, con un tipo de pieles, con un tipo de tela, con ciertos velos, con cierto instrumental, y cada una de esas cosas representa la vida de cada uno de nosotros. Es decir, cada uno de nosotros tiene un propósito dentro de su vida, dentro de la vida de Dios y dentro del reino, lo cual significa que nosotros somos parte o de su mobiliario o parte de su templo, pero finalmente estamos edificados siempre juntos para que Él pueda habitar en nosotros. Entonces ahí en el libro de Éxodo podemos ver el motivo de la casa de Dios, que empieza en Betel, y vamos a ver lo relativo al deseo de Dios de tener un santuario para Él. Este es el preámbulo para el estudio del tabernáculo.
antes de entrar en el tabernáculo tenemos que ver el deseo de Dios de tener para sí un santuario y también los materiales con los que él quería que se edificara ese santuario. Vemos el corazón de Dios y acordémonos de la situación histórica en ese momento, porque el Señor expresó el mismo deseo. Fijémonos en que Él se le reveló a Jacob desde Betel. Fue Dios quien tomó la iniciativa, y después lo relativo a Betel, fue Dios también quien inició la iniciativa en Éxodo para hablarle a Moisés y decirle: esto es lo que quiero y ordeno, ¿verdad? Entonces, analicemos los primeros 9 versículos. Vamos a hablar de los primeros 9 versículos del libro de Éxodo, capítulo 25. Si quieren irlos anotando. Eva, un abrazo, hermana, un abrazo hasta allá, hasta Loreto, Baja California. Gracias por estar conectada con nosotros. Te mandamos un abrazo para ti y para mi hermano Jorge. Gracias. Entonces, vamos a ver lo que le dice Dios a Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 25. Vamos a ver desde el versículo 1 al 9. Dice: Yahweh habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. De ahí tomaréis mi ofrenda. Es decir, aquí lo primero con lo que empieza Dios a empezar a levantar el templo, o en ese momento el tabernáculo, le dice: háblale a los hijos de Israel. Dice: háblale a todos, a todo el pueblo. Ahora, que tomen para mí ofrenda. A ver, pueblo, por favor, tomen una ofrenda que vamos a llevar a Dios. Dice que tomen ofrenda de todo varón, pero del que la diere de su voluntad de corazón. Es decir, tú puedes llevar una ofrenda a Dios de lo que sea, pero si no la llevas de todo corazón y voluntariamente, entonces Dios tampoco va a tomar esa ofrenda. Lo que el Señor está diciéndote aquí es que la edificación de su casa tiene que ver con gente que quiera ofrendar de corazón. Ahora, muchas veces lo vemos de manera literal y hablamos de dineros, hablamos de oro, hablamos de plata para levantar una casa física. Aquí dijimos que íbamos a tomarlo desde el punto de vista espiritual. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de ti para que tú puedas participar en la expansión de su reino y que podamos vivir conforme a lo que Él necesita para que su reino crezca, para que su reino se establezca? Esto es de lo que está hablando aquí la palabra. Dice: pídele a todo varón que al que diere de su voluntad y que diere de su corazón. Es decir, solamente hay un tipo de persona que puede ser empleada, ocupada, o que puede ser requerida para la expansión del reino de Dios: el que quiere de corazón y que tenga la voluntad de hacerlo. Porque encontramos, ¿verdad?, iglesias en las que solamente se va el domingo, se va el día que se requiere y solamente se va por cumplir. No se va, puede uno decir: voy de todo corazón, pero puedes ir de todo corazón solamente a sentarte y a oír y a no hacer nada. Lo que habla la palabra es que tienes que sentarte a escuchar la voz de Dios para que tú puedas levantarte y hacer por el reino. Entonces, Matilde Rosales, muchas gracias por estar conectada. Dios les bendiga. Gracias por estar conectada. Si nos hace favor de ponernos ahí un like o algo por el estilo, con mucho gusto nos comunicamos con ustedes vía Messenger. Entonces, miremos esta expresión que dice que de corazón. Dios no quiere algo que no venga del corazón del hombre. Dios podrá decir: si tú lo quieres, yo lo quiero. Es lo que dice Dios: si tú quieres darlo, yo lo quiero. Pero, o sea, que si el Señor ve que el pueblo no quiere, entonces Él no lo va a forzar. Él va a dejar al pueblo en lo que el pueblo quiera. En ese momento puede decir: si no quiere, bueno, mira, pues con toda la pena, tú no eres parte, tú fuiste llamado, pero no fuiste escogido. Dios llama y luego escoge a quien de corazón ofrenda su vida para el servicio de nuestro Dios. Primero, si Él va a querer algo para sí, lo quiere tener con la libre voluntad de su pueblo. Por eso dice: el que lo diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Dios lo dice así: esta es la ofrenda que tomaré de ellos, oro, plata y bronce. Es el versículo que sigue, el 3.
El Señor va a construir un santuario, Él no va a construir según lo que nosotros decimos o nosotros queremos. Nosotros no le vamos a decir a Dios qué le vamos a dar. Es Dios el que nos pide a nosotros. Muchas veces nosotros queremos decir, Señor, mira, si tú me das, yo te voy a dar tanto para que tú hagas tal cosa. O yo voy a tomar tanto para repartir entre los pobres, yo voy a hacer tanto para llevar comida a los viejitos. O sea, tú estás haciendo algo en la construcción del reino de acuerdo a tu voluntad, no a la voluntad de Dios. Te lo explico de otra manera. Dios tendrá que poner en tu corazón el deseo, dice que Él pone el querer como el hacer, algo que va de acuerdo conforme a la visión de la iglesia donde tú has sido establecido. Si tú no estás o no cabalgas con la visión del lugar donde tú estás siendo alimentado en la palabra de Dios, probablemente tendrás que encontrar otra tribu, otro lugar, otra iglesia, otra congregación que pueda estar de acuerdo a tu pensamiento, de acuerdo a lo que tu voluntad diga. Pero hablando en este sentido, la iglesia a la que nosotros pertenecemos tiene una cierta misión, la cual ya hemos compartido con ustedes de muchas maneras. Entonces, a veces nosotros decimos a Dios, esto no te lo voy a dar, pero esto sí. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuestiones físicas? No necesariamente. Puedes decirle a Dios, puedo darte esto, pero no te quiero dar mi tiempo de fútbol. Puedo darte esto, pero no quiero darte el tiempo de mi amante. Puedo darte todo esto, pero yo quiero seguir viviendo en unión libre. Puedo darte esto, pero con esto no te metas, dame chance con esto. Entonces, lo que Dios te está diciendo es que si tú quieres ser edificado como la casa de Dios, tiene que ser como Él te diga, no como tú le digas, no como lo que tú quieras darle. Le estás dando lo que te sobra, te sobra tiempo, quizá te sobra actitud en algo, quizá te sobre dinero para algo, quizá lo que tú quieras. Pero finalmente le vas a dar a Él lo que a ti se te da la gana. Tiempo, dinero, esfuerzo, lo que tú quieras. Y eso no es lo que Dios dice. Dios está diciendo que Él te pide. Dile a mi pueblo que traiga, pero solamente al que de corazón y de voluntad lo pueda hacer. Y quiero que me traiga oro, plata y bronce, y después de hablar azul, añil, pieles, más cosas, ¿no? Pero lo que te estoy diciendo es que finalmente Dios es el que pide cómo quiere que se edifique una casa. Ahora, tú puedes estar edificado en la palabra, pero puede ser que tú estés haciendo algo fuera de los planos de Dios. Y Dios no quiere, todo lo que no vaya de acuerdo a los planos, hablemos de planos y de planes de Dios, si están fuera de los planos y de los planes de Dios, tu edificación no está sobre la piedra angular y se va a caer. Y tarde que temprano tú te vas a sentir defraudado de Dios, porque tú estás creyendo que puedes decirle a Dios qué hacer, cuando Dios no cumple caprichos. Dios no es Santa Claus para que le hagas una carta y te la traiga determinado día. Dios no es la lámpara maravillosa para que lo sobes y le digas, aparéceme tal cosa. Dios no es eso. Dios es Dios y es un Dios soberano. Y Él te pide qué es lo que tú necesitas hacer para poder ser edificado. Entonces, fijémonos que Él empieza pidiendo oro. Y son las cosas de valor lo que Dios pide. O sea, que si Dios quiere una casa para Él, Él no la quiere si no es voluntariamente y si no es como Él lo pide y si no es lo que Él necesita. No es lo que tú quieras ni lo que tú necesites. Entonces, cuando hablamos de oro, estamos hablando de tus valores. ¿A qué le das más valor? ¿A Dios o a las cosas? ¿A qué le das más valor? ¿A Dios o a tus circunstancias? ¿A qué le das más valor? ¿A Dios o a tus prioridades de vida? Ahí es donde nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Ahora, en segundo lugar, si lo hacemos de todo corazón, voluntariamente, dándole a Dios lo que Él pide, si no le damos lo que Él pide, por supuesto que no es la casa que Él desea. Y Él no va a estar cómodo. Primeramente leamos de corrido y después entendamos en detalle la cuestión de los materiales, ¿verdad?
Dice oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejón, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces, él da el requerimiento de todo lo que él necesita. Ahora, cada una de estas, no lo puedo expresar hoy porque el tiempo no nos va a alcanzar, es cuestión de un estudio, pero cada uno de estos elementos, oro, plata, cobre, azul, tienen un significado en el espíritu. Y lo que te estoy diciendo es que cada uno de nosotros podemos representar cada uno de estos elementos de los cuales consta la parte de la construcción del templo. Es decir, tú puedes ser oro, tú puedes ser el carmesí, tú puedes ser piel de tejón, tú puedes ser el incienso aromático, tú puedes ser especie, tú puedes ser una piedra, etcétera, etcétera. Lo que quiero decirte es que todos y cada uno de nosotros formamos de manera corporativa, de manera grupal, como Iglesia de Cristo, la parte del templo que Él requiere. Dios quiere una casa entre su pueblo. Tenemos que fijarnos en el deseo de Dios. Todos estábamos perdidos en Egipto, en el mundo, y luego dice Dios, yo los saqué, salieron como una tromba, hechos bola, apurados, con miedo, pero gracias a la Pascua ustedes perdieron el susto o el miedo que le tenían a los egipcios, cruzaron el Mar Rojo y ahora ya no son un tropel. Ese tropel lo tuvo que poner en orden Dios, dice, yo quiero que hagan ustedes algo para mí, y Dios les da todas las instrucciones ahí en el Sinaí. En el Sinaí les da la ley, les da la ley para reposición de robos, la ley de sanidad, les da instrucciones incluso de cómo deben de marchar a partir de ese momento para salir en orden todo el pueblo de Dios. Entonces, lo que Dios está diciendo es que Él necesita poner en orden las cosas y darte un ordenamiento. Y cuando hablo del ordenamiento, hablo del 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así es como quiero que esté puesto. Así es como quiero que camines. Así es como quiero que marches. En este orden empiezas. Primero con alabanza, después con la palabra de Dios, después los que sostienen el templo. ¿Quiénes sostienen el templo? Los que tocan la alabanza. Entonces te va dando una instrucción de manera literal en el Sinaí para que lo hagas dentro de tu andar diario como hijo de Dios. Es decir, nosotros tenemos que tener tiempos de adoración, tiempos de alabanza personal con nuestro Dios. Notemos que Él le da un motivo central para este pueblo que fue liberado desde Egipto, ¿verdad? Él quiere que ese pueblo tenga un objetivo en el que ocuparse. Es decir, cuando Dios nos libera, lo hace con un propósito. Nos libera para algo que Él quiere, para lo que Dios quiere. No solamente nos sacó de Egipto para que después no sepamos qué hacer. Dios no nos sacó de pecado, Dios no nos sacó del mundo para después decir, ¿y ahora qué hago? Entonces, si nos sacó, nos da un sentido, nos da también una misión, nos da también un propósito y un destino que tengamos que cumplir. Eso era lo que el Señor le había prometido a Moisés. Le dice, mira Moisés, la señal que yo te envío es que cuando hayáis sacado al pueblo, vendréis y adoraréis en este lugar. Cuando hayas sacado al pueblo, vas a venir y vas a adorar en este lugar. ¿En qué lugar? Como todavía eran un pueblo nómada, ahí donde levantaban el tabernáculo, que era el tabernáculo de reunión, ahí se venían y iban y adoraban. Pero después se movían y volvían a levantar el tabernáculo y ahí estaba. Pero cuando ya establecieron el templo en los tiempos de David y de Salomón, entonces el pueblo tenía un lugar fijo donde ir. Ahora, hoy nosotros somos como el tabernáculo. Aunque estamos en un lugar fijo, porque yo tengo este cuerpo fijo, pero también nos movemos todos los días y andamos de un lugar para otro, pero tenemos en el mismo lugar a Dios. Y nosotros, como leímos que dijo el apóstol Pablo, ¿o acaso ignoráis que vosotros sois el templo de Dios, el templo del Espíritu? Entonces tenemos que entender que la figura de la que estamos hablando es esta, la que somos nosotros. El Señor quiere centrar a su pueblo alrededor de sí mismo, que Él sea el eje, que Él sea el centro de tu vida. Porque si Él mismo es el sentido de todas las cosas,
cuánto más su pueblo, porque todas las cosas Él las hizo para Él, por Él y para Él. Entonces, yo estoy aquí en algo, si yo digo, no sé para qué estoy en esta vida. ¿Te has preguntado alguna vez? Yo de joven decía, bueno, ¿por qué estoy aquí en esta vida? Bueno, ahora la respuesta es, estoy porque Dios me hizo y todas las cosas las hizo por Él y para Él. Entonces quiere decir que yo soy para Dios. Entonces yo tendría que voltear y decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Me explico lo que te estoy diciendo? Como dice Proverbios 16:4, todas las cosas ha hecho Yahweh para sí mismo, todas, incluyéndote tú. O sea, que Él, en el sentido final de su pueblo, Él quiere hacerse uno con su pueblo y Él quiere tener una casa entre su pueblo, donde Él habite de manera permanente entre su pueblo. Por eso dice en Éxodo 25 del 8 al 9, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestro, no conforme a lo que tú quieras o lo que tú me muestres. El diseño del tabernáculo y el diseño, todos sus utensilios, así haréis como te ordeno. Entonces, pregunto, ¿tienes alguna duda todavía de que tú estás en esta tierra con un propósito pleno, esperando a realizarlo en el momento en que Dios te llame para hacerlo? ¿O estás dispuesto a buscar desde este momento, decirle, Señor, simple y llanamente necesito entender cuál es mi propósito en este lugar? Pero tendrás que dejar que Él te edifique como Él quiere, no como tú quieras. Tienes que ser dócil, tienes que ser obediente. ¿Cómo lo vas? ¿Cómo le obedezco a Dios? Pues checa lo que dice la palabra, lo que dice la palabra, eso haz. Si leíste un solo versículo, ese versículo ponlo en práctica en tu vida y así empezarás. Entonces, no se puede hacer el santuario para Dios sino conforme a lo que Dios pide. No es lo que yo quiera darle, sino lo que Él pide. Él es el que sabe lo que quiere. Entonces Él es el que nos demanda, es decir, Él es el que nos pide qué hacer. ¿Estás entendiendo lo que te digo? Es Dios el que pide. Número 2, lo que se le da a Dios tiene que ser voluntariamente y de todo corazón. O sea, Dios te está pidiendo qué hacer. ¿Qué le vas a decir a Dios? Espérame tantito, o te lo doy, pero no estoy de acuerdo. ¿Me explico lo que te estoy diciendo? O esto no te lo quiero dar. Te puedo dar lo demás, pero no te puedo dar esto. Con lo que se le da a Dios, hay que edificarle un santuario, un tabernáculo. Hay que edificarle y construir unos utensilios para el ministerio, que significa servicio, es decir, para el servicio de Dios. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de ti? Eso es lo que Él quiere. Todo lo anterior es según el modelo de Dios, según el diseño de Dios. Nosotros no diseñamos el santuario como nosotros queremos, nosotros solamente diseñamos los utensilios, cómo trabajarlo y cómo hacerlo, como nosotros queremos. No es como nosotros queremos ni cómo determinemos los materiales que Él quiere. Lo que hacemos solamente es querer que Él tenga lo que Él quiere. Yo quiero que tú tengas lo que quieres. Eso es lo que le tienes que decir a Dios. Así que, Señor, muéstrame qué quieres de mí. Entonces, Dios quiere un santuario conforme a su diseño, conforme al servicio que requiere, con unos utensilios. Y ese santuario y esos utensilios son hechos de ciertos materiales que Dios pide. La parte nuestra es decirle, sí, Señor, de todo corazón queremos que tú tengas lo que quieres. Porque es muy fácil tratar de servirle a Dios según nuestro gusto, dando a Dios lo que nosotros queremos. Nosotros somos egoístas realmente, como hombres somos egoístas y hacemos las cosas según nuestra manera y damos a Dios lo que nosotros le queremos dar. No nos importa lo que Él nos pide, es quizá lo que nos sobra, lo que le damos a Dios, el tiempo que nos sobra, lo que nos sobra de nuestra persona, lo que nos sobra de nuestra actitud, lo que nos sobra de nuestra fe, lo que nos sobra de nuestra confianza, lo que nos sobra de nuestro dinero. Observemos de nuevo que en el versículo 3 lo que decía, y vemos las primeras cosas que Dios quiere, ¿verdad? Dice oro, plata y bronce. Entonces observemos que en la versión de la Biblia, que el título, si estás leyendo ahí capítulo 25, tiene un titulito o un subtítulo, como quieras llamarle,
y dice la ofrenda para el tabernáculo. Eso no forma parte del texto bíblico, pero forma para entender de qué está hablando. Dice, debajo de ese título encontramos una referencia que dice Éxodo 35 del 4 al 9. Entonces quiere decir que eso se repite en ese versículo, o hay una referencia a ese mismo versículo que estamos leyendo, donde pide oro, plata, bla, bla, bla. Entonces dice que hay algo que dice en Éxodo 35 del 4 al 9. ¿Qué dice Éxodo 35 del 4 al 9? Vamos a checar lo que dice. Dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Dios ha mandado. Es decir, primero Dios le habló a Moisés y le dijo, quiero que digas al pueblo que traigan ofrenda de su voluntad, de todo su corazón, y quiero que me traigan oro, plata, bronce, bla, 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 bla. Y entonces él se voltea y le dice al pueblo, y habló habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, esto es lo que Yahweh ha mandado, esto es lo que Dios ha mandado, y les repite, que me hagan un tabernáculo así y así, quiere que todos le traigan de su voluntad y de su corazón una ofrenda que sea de oro, plata, bronce, cobre, azul, añil, pieles de cabra, pieles de tejón, bla, 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 y les empieza a decir lo mismo que le dijo Dios. Entonces, tenemos que notar que primero Dios le habló a Moisés, es decir, Dios está dirigiéndose primero al ministerio o a quien está a cargo de un ministerio, lo que Dios quiere, y ahora el ministerio, después de que el encargado le transmite al pueblo conforme al deseo de Dios, por eso está repetido, por eso está puesto en otro versículo también. Tal como en el ministerio lo recibe de Dios, el ministerio lo tiene que entregar al pueblo, le tiene que decir, esto es lo que dice Dios. Ahora, ¿yo qué te estoy diciendo? Quizá estoy hablándote de estas escrituras porque yo tuve una revelación de parte de Dios. Ahora, ¿eso significa que soy un gurú? No, simplemente estamos viendo cómo se lleva el orden de lo que estamos haciendo en la congregación. Y Dios nos va hablando conforme a una escritura. O sea, de repente yo estoy viendo una escritura y Dios nos empieza a hablar sobre de ella. Y entonces yo tengo que comunicárselas a ustedes, y les estoy diciendo a ustedes, Mundo de Fe Cancún Sur, y a todos los que nos están viendo, tú no estás en esta tierra para hacer lo que se te dé la gana. Tú estás en esta tierra para ser edificado y para ser parte de Dios, porque Dios dice que tú eres su creación y que Dios ha hecho todas las cosas por Él y para Él. Por lo tanto, tú le perteneces a Dios, y Dios tendrá que decirte cuál es tu papel primordial en esta tierra. Y lo primero que te quiero decir es, estás al servicio de Dios. Y estar al servicio de Dios es estar pendiente de qué es lo que Dios te está hablando. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Y tú no puedes estar al tanto de lo que Dios te está pidiendo si tú no lees la Biblia. Es que la leo y no la entiendo. Tendrás que captar algo, porque Dios te va a hablar en un determinado versículo. Quizá no entiendas todo el concepto, todo el capítulo, pero va a haber un versículo que te va a brincar y te va a decir, y te va a hablar a ti. Ese es un rema para tu vida, para ese día. Tendrás que seguir investigando y hasta que aprendas a entender la palabra de Dios. Ayer yo les di bastante tips de cómo debemos ir interpretando la tipología del Antiguo Testamento en el Nuevo. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Pareciera que dicen lo mismo, pero la realidad es que primero se lo dice a Moisés y luego Moisés va y se lo dice al pueblo. Entonces, dice, esto es lo que Yahweh ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Yahweh, todo generoso de corazón lo traerá a Yahweh, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de bla, 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 lo que estábamos hablando, y les repite exactamente lo mismo que Dios le pidió a Moisés. Entonces, todos estos materiales con que se construirá el templo, los utensilios, las vestiduras consagradas para el sacerdocio, ahora tenemos que entender que en el versículo 10 dice algo diferente. Dice, todo sabio de corazón de entre ustedes vendrá y hará todas las cosas que Dios ha mandado. Todo sabio de corazón de entre ustedes vendrá y hará todas las cosas que Dios les ha mandado. ¿Cómo quieres vivir? ¿Qué es lo que tú no le quieres dar a Dios? Parte de tu tiempo, parte de tu vida, parte de un vicio, parte de una
de un gusto. Lo que te estoy diciendo es que tú dices, por gusto puedo hacer ciertas cosas, pero prefiero irme al fútbol que ir a quedarme a ver la predicación. Entonces, no le estás entregando las cosas. Quiero seguir viviendo en unión libre, porque para mí el matrimonio no es un papel, y te estoy hablando que Dios, ayer se los enseñé. La palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis habla de un matrimonio. El matrimonio de Adán y Eva, que son figura de la edad que había de venir, que es Cristo, hasta las bodas del Cordero, que es Jesús, con la iglesia. Entonces, dice que ese es el modelo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Dios amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y la limpió, y la lavó, y la purificó para presentársela a sí mismo como una novia sin manchas, sin arrugas, sin culpabilidad. Eso mismo dice, lo estoy hablando para ustedes, pero esto lo hablo como figura de Dios y la iglesia. Es decir, el motivo de un matrimonio dentro de la tierra es la figura de lo que Dios quiere en el cielo. Por lo tanto, el matrimonio es lo más importante de una familia. Entonces, haremos lo que estamos diciendo. Pensemos que qué triste es que Dios haya liberado a un pueblo y que ese pueblo no le quiera dar a Dios lo que es de él. Dios te sacó del pecado, Dios te sacó del mundo, y luego tú no le quieres dar lo que es suyo. ¿Qué pasó? Todo sabio de corazón vendrá y hará todo esto. Es decir, que ninguno puede excluirse y decir, bueno, pues eso le toca a Moisés, eso le toca al pastor, eso le toca al hermano fulano. No, es a todo sabio de corazón del pueblo. Cada uno tiene que presentarse con todo corazón, de toda su voluntad, para decirle, Dios, soy tuyo. Y nadie te va a obligar. Tú tendrás que hacerlo de todo corazón. En el Nuevo Testamento dice en Romanos 12:1, cuando el apóstol Pablo le dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es su culto racional. Es decir, esto racionalmente yo tengo que decir, Señor, yo tengo que entregarte mi cuerpo. ¿Qué es lo que hay que edificar a Dios? Lo dice en el 11. Para edificar el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus bases. Dios quiere que tú estés completamente levantado con tu cubierta, con tus corchetes, con tus tablas, con tus barras, tus columnas y tus bases. Lo que está diciendo Dios es, te quiero íntegro y te quiero completo. Fijémonos que son los tres aspectos exteriores visibles, y por eso hay varias clases de pieles, habla de tejones, de pelos de cabra. Veremos que representa, eso es la cobertura, la casa espiritual de los hombres redimidos por Cristo. El tabernáculo, la tienda y la cobertura tienen que entenderse de esta manera. Los corchetes son los que mantienen unidas las cortinas. Las tablas son las que forman parte del santuario, las paredes, ¿verdad? Las barras son las que atraviesan las tablas para poderlas mantener en orden. Las columnas son las que sostienen todo el tabernáculo, y las cortinas y los velos y las basas son las cosas fundamentales de todas las tablas. Lo que te está diciendo es que va a haber gente que te ayude a permanecer unido, va a haber gente que te ponga un velo de protección, va a haber gente que te dé un sostén y que te dé una orden, va a haber gente que te fundamente en la palabra de Dios, y cada uno de esos son gente que a su vez fueron sostenidos, que fueron levantados, que fueron ayudados por alguien más. Quiere decir que entre todos tenemos que hacer todo esto. ¿Cómo llegué yo a conocer la Biblia? Bueno, yo tengo que agradecer a un hermano en Hermosillo, Sonora, que fue el que me compartió a Cristo por primera vez, o entender a Cristo por primera vez en mi vida. Gracias a él, 30 años después estoy aquí compartiendo con ustedes la palabra, 30 años estudiando la Biblia. Entonces, lo que te quiero decir es que va a haber alguien que te ayude a mantenerte unido, va a haber alguien que te sostenga, que te ponga una pared, va a haber alguien que sea una barra que atraviese las tablas para poder mantenerte en orden. Va a haber gente que son columnas que te sostienen en tu vida. Va a haber gente
que te dé las bases para poder trabajar y vivir el Evangelio. Ahora, eso mismo tuve yo. Hoy mismo yo quiero ser eso para ti. El motivo por el que estoy jueves, viernes, sábado y domingo con ustedes a través de este medio es porque necesitamos edificarnos juntos. Y yo quiero ser ese corchete que te mantenga unido a Cristo. Yo quiero ser esa tabla que te sostenga para hacer paredes. Yo quiero ser esa barra que atraviese las tablas para ponerte en orden. Yo quiero ser esa columna que te sostenga. Yo quiero ser esa base sobre la cual tú puedas ser edificado. Dice en Éxodo 25 del 12 al 13: el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de las tiendas, la mesa y sus varas y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo. Todo esto es un inventario para que nos demos cuenta que la iglesia, la verdadera casa de Dios, es compleja, pero completa, y tiene que hacerse así. Es decir, alguien será el incienso. ¿Quién es el incienso? La oración de los santos. Alguien es la unción. ¿Quién es la unción? El Espíritu Santo, quien provoque con un canto de adoración que el Espíritu Santo descienda. ¿Quién podrá hacer los panes de la proposición? El que comparte la palabra. Entonces lo que te estoy diciendo es que toda esa parte de la que estaba el tabernáculo literal, físico de aquella época, ahora lo vemos de una manera espiritual. Y podemos entender que cada uno de nosotros podemos ser parte del tabernáculo. ¿Y qué hay en ese tabernáculo? Que Dios habita en medio de nosotros. Observemos que primero se menciona lo relativo al lugar santísimo, es decir, donde está la presencia de Dios. Luego, a partir del verso 13 que acabamos de leer, aparece lo relativo al lugar santo. Y a partir del verso 16, lo que es el atrio, es decir, del común de la gente. El verso 16 dice: el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas y todos los utensilios y las fuentes con sus bases, las cortinas del atrio, sus columnas y sus bases, las cortinas de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas. Entonces, siempre hay algo, siempre hay una necesidad para poder sostener todo el tabernáculo, desde el lugar santísimo, el lugar santo y los atrios. Es decir, los atrios somos la parte de afuera, el lugar santo es tu pensamiento, y el lugar santísimo es donde habita Dios. ¿Qué son los atrios? Lo que yo puedo ver. ¿Qué necesitas? Te veo triste, te veo decaído, mi hermano, necesitas sostén. Necesitas apoyo, necesitas palabra, yo te la doy. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Y después, yo no sé qué hay en tu lugar santo, pero si tú me permites que yo pueda edificarte a través de la palabra de Dios, tu mente se está llenando, tu corazón se está llenando de la presencia y de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que con esa palabra y esa llenura tú entres al lugar santísimo para adorar a tu Dios en lo más profundo de tu ser. Entonces, para eso tenemos que tener un tiempo para hacerlo. O sea, no podemos entrar y adorar a Dios sin estar arrepentidos. No podemos entrar y adorar a Dios sin humillarnos, sin limpiarnos, sin purificarnos con la sangre para poder entrar. ¿Cómo haces? ¿Sabes qué, Señor? Todavía en su tiempo de gracia puedo entrar hoy en la mañana y decirle: Señor, perdóname por lo que estuve pensando, perdóname por lo que estuve hablando, perdóname por lo que he hecho. Y Dios en su misericordia te dice: ok, ahora tienes oportunidad de entrar confiadamente ante el trono de la gracia y hallar el oportuno socorro delante de mí, en mi presencia. Y eso es de lo que está hablando la palabra de Dios. Por eso es que estamos buscando ser ese santuario. Tenemos que encontrar los momentos de entregarle lo que Dios nos pide. Fíjate, Dios dice: quiero que me traigan oro, y el pueblo dice: vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, trajeron zarcillos, que son los aretes, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Yahweh, su Dios. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, también, bla, bla, bla. Ahora, ¿qué es lo que hizo con el oro que le llevaron? Le llevaron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes, joyas de oro. ¿Qué hizo Dios? Las pasó por fuego. ¿Para qué los pasó por fuego? Para fundirlas.
Y luego las fundió y que con eso hicieron algo, les dio la forma que Dios les había dicho que hicieran. Entonces, antes tenían una forma que el hombre le había dado. Ahora Dios entra y le dice, dámelo todo, dame tus valores y déjame fundirlos. Y con esos valores, ahora quiero hacer algo nuevo para ti, de acuerdo a lo que yo necesito para que mi santuario esté bien puesto conforme tú me digas. Entonces, lo que Dios te está diciendo es, todas las habilidades, todos los dones que has tenido, sin usarlos para Él, Dios tiene que moldearlos, tiene que fundirlos a través quizá de dolor, quizá de un tiempo de sufrimiento, pero es para establecerte. Se llama tiempo de disciplina porque Dios azota a todo aquel que recibe por hijo. Y para que seas hijo tienes que ser disciplinado de esa manera, porque si no eres hijo, entonces eres un bastardo, eres un hijo sin padre, eres un hijo ilegítimo, eres un hijo ilegal. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Con todo eso después lo fundió y le dio la forma que Dios requiere para el levantar este templo o levantar ese tabernáculo. Ofrecerlos a Dios es parte de la fundición, el fuego y el martillo para que tomen forma de lo que Dios quiere. Dios va a tener que usarte, entrégaselo y te va a doler. Y va a usar fuego y martillo para darte forma. Pero también, si nosotros lo vemos con el hierro tiene que ser golpeado, meterlo al fuego y después templarlo. Y ese acero ni se va a doblar ni se va a mellar. Va a ser un hierro fuerte. La ofrenda era para Dios, no para los hombres, porque Él quiere que esa casa para sí, que sea para Él, para la obra del servicio, significa la obra del ministerio, porque ministerio significa servicio. ¿Qué quiere hacer Dios contigo? Tiene que moldearte, tiene que trabajar en tu vida para poderlo entender, pero mientras tienes que ofrecerlo de tu corazón para que Dios trabaje en ti. Entonces, esto, si lo podemos ver de alguna manera, el santuario que Dios requiere para Él es algo que Él necesita construir, que es algo que Él necesita hacer de acuerdo al diseño que Él plantea. Entonces, si tú quieres ser parte de esta edificación para Dios, para que después Él habite entre ti, entre tu gente, entre aquellos que han dicho sí con Dios, y que seamos parte de la novia, que seamos parte de su casa para que Él entre al reposo con nosotros, y nosotros seamos pueblo para Él y Él sea Dios para nosotros. Entonces tendrás que efectuar los arreglos suficientes, tendrás que entregarle a Dios tu tiempo, tendrás que entregarle a Dios tus actitudes, tus pensamientos y decirle, Señor, yo ya no quiero vivir en unión libre, estoy afrentando el matrimonio, yo ya no quiero tener hábitos ni de droga ni de alcohol. ¿Por qué? Porque estoy afectando este templo donde tú vives. Señor, ya no quiero irme a tatuar. ¿Sabes por qué? Porque yo no puedo ir a grafitear la casa de Dios. Imagínate, voy a ir a grafitear la casa que no es mía. ¿Tú aceptarías que alguien vaya a grafitear tu casa pues acá se ve bien? No. Entonces, lo que te estoy diciendo es que hay ciertas cosas que Dios te está pidiendo. No te está diciendo que tú le ofrezcas lo que tú vas a hacer. Señor, yo voy a la villa y voy a jurarte que no voy a tomar durante el tiempo. Voy a jurar 6 meses. Por favor, Dios te está pidiendo, deja eso ya. No, te voy a dar lo que yo creo. Voy a 6 meses y en 3 meses voy a pedirte un día, un permiso. Por favor, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Dios necesita que tú necesites querer lo que Él quiere. Dios dice, yo necesito que tú tengas la necesidad. Señor, yo necesito hacer lo que tú quieres. ¿Entiendes todo lo que te estoy diciendo? Entonces, yo termino preguntándote, ¿somos realmente un santuario para el Señor? Entregándonos completamente a Él. Yo espero que sí. Mis amados, estamos terminando. Espero que esta palabra no sea dura para algunos, pero que los haga reflexionar
y que les haga decir, Señor, sí quiero entregarte mi vida y de veras quiero servirte de la manera en que tú me lo estás pidiendo y de veras quiero, Señor, entregarte todos mis valores, todo mi oro, para que tú lo fundas, para que tú lo moldees con fuego y con martillo, para darme la forma que tú requieres de mi vida. Yo quiero ser ese santuario para ti, Señor. Así que, mis amados, estamos terminando. Dios les bendiga. Los espero el próximo jueves, 7:30 de la noche, en Facebook, por este mismo medio. Vamos a continuar con la reconstrucción de los muros. El viernes a las 7:30 de la noche por Zoom, yo les doy el link. Es el mismo que hemos estado usando, el mismo link, y te puedes conectar con nosotros 7:30 y podemos tener una clase interactiva en la que hablamos todos y nos enriquecemos todos. Y el sábado y domingo pues tenemos iglesia en casa. Así que, mis amados, esa es la invitación que les hago. Seamos un santuario para Dios, leamos la Biblia como tiene que ser leída, que fue lo que aprendimos entre ayer y hoy. Así que, mis amados, que Dios les bendiga. Estamos terminando. Así que los espero para el próximo jueves. Bye.